Mi nombre es Alfredo Chirino Sánchez, soy actualmente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Mi área de trabajo es el Derecho Penal y bueno, he trabajado en diferentes cosas, principalmente en el sector justicia, donde desempeñé diferentes cargos y actualmente estoy muy vinculado al mundo académico, al trabajo de los litigantes, es decir, he estado moviéndome dentro del mundo de la universidad y del litigio. Bueno, es una larga historia que podemos hacer corta. Yo me he dedicado más o menos desde 1991 a temas que tienen que ver con la privacidad, la intimidad, la autodeterminación informativa, la protección de datos personales. Y en ese largo trajinar con este tema, que comenzó precisamente con el advenimiento, antes del advenimiento de Internet y después con la vigencia de Internet, me ha tocado intervenir tanto en la construcción de leyes relacionadas con la protección de la intimidad, el acceso a la información pública, la protección de datos personales, como también temas relacionados con los delitos informáticos, el tema de la protección de las personas en su personalidad virtual. Y dentro de ese camino, gracias a la participación en este proyecto en el cual estamos haciendo estas participaciones, he tenido la oportunidad de desarrollar investigaciones que han conducido, digamos, a formalizar una teoría relacionada con la protección de la personalidad virtual de los ciudadanos y ciudadanas en una sociedad tecnológica. Yo ubicaría tres momentos históricos en esto. El primer momento histórico, aunque parezca sorprendente, lo podríamos ubicar con el surgimiento de la cámara fotográfica, ¿verdad? Dos importantes juristas, más o menos en 1890, discutían que la llegada de la cámara fotográfica, esa precisamente que hoy es multifuncional, ¿verdad? O la que podría hoy, digamos, ser omnipresente, para aquellos dos grandes juristas, Warren y Brandeis, en Estados Unidos, eran, digámoslo así, las premoniciones de las cosas más terribles que podían suceder. Si ustedes se ubican en 1890, es básicamente el surgimiento del periodismo de escándalo, ¿verdad? Y uno de ellos, con una vida un poco complicada, empezó a ser objeto de persecución por el periodismo que se empezaba a desarrollar en aquella época, y algunas fotografías bastante comprometedoras afectaron su trayectoria profesional. Entonces dedicaron un trabajo que se llamó así, El derecho a la privacidad, en donde señalaban que el gran peligro para el ser humano era la cámara fotográfica. Por supuesto que si estos dos juristas, Warren y Brandeis, volvieran a vivir y vieran el mundo en el que estamos, donde cualquier persona con un teléfono puede perfectamente comunicarse con una cantidad enorme de personas, ilimitada en el tiempo y en el espacio, probablemente volvería a morirse. Ese, digamos, es el primer momento. El segundo momento importante, digamos, en esta historia que quiero contarles, es precisamente cuando empezaron a desarrollarse grandes bancos de datos, principalmente bancos de datos públicos del Estado, donde se recopilaba información de los ciudadanos. Principalmente en Estados Unidos, las grandes compañías de teléfono y de electricidad recopilaban información de los ciudadanos y empezaron a crear perfiles de los ciudadanos. Entonces podríamos decir que finales de la década de los años 60, 1970, se da el nacimiento de el procesamiento de datos casi que indiscriminado. Lo único que sucedería entre 1970 y la época actual es que ha disminuido el tamaño de las computadoras, ha aumentado la capacidad de almacenamiento y la velocidad del procesamiento se ha hecho absolutamente exponencial. De tal manera que lo que tenemos hoy es que ya el gran hermano, ¿verdad?, que decía George Orwell, no es el Estado, sino que el gran hermano podemos ser cualquier ciudadano particular, ¿verdad?, o con intereses públicos. Precisamente hoy que estamos conversando se da entonces el tercer hito importante de toda esa historia que yo quería resumir, en que estamos reflexionando
qué somos nosotros como ciudadanos y como seres humanos frente a una sociedad que desarrolla todas sus interacciones ya no en un mundo físico, sino en ese mundo virtual creado por la Internet y sus múltiples conexiones. Mi trabajo profesional y mi trabajo de investigación tiene que ver precisamente con cuáles son las restricciones, cuáles podrían ser las limitaciones que tiene el derecho y que tiene, por supuesto, el legislador para poder regular eso que estamos llamando el mundo virtual. Un poco de historia sobre eso también valdría la pena para el que escucha esta charla, porque al mismo tiempo que hablamos del desarrollo de esas múltiples interconexiones que Internet tiene, el mundo virtual es un mundo donde yo conservaría como ciudadano la posibilidad de decidir cómo quiero llegar a él, ¿verdad? Vamos a ver, yo puedo escoger, por ejemplo, utilizando ciertos sitios de Internet, un avatar, ¿verdad? Que es, o yo designo que sea yo, ¿verdad? Que probablemente no va a ser como soy yo, ¿verdad? Probablemente es toda mi aspiración a como yo quisiera ser. Entonces, en esa escogencia, yo autodetermino esa identidad. Cualquiera que me escucha podría decir, pero es que entonces yo podría interactuar con otros no siendo yo, siendo una persona diferente, con características físicas diferentes, y probablemente podría ser yo una persona con otras virtudes y otros valores diferentes a los que yo tengo en mi vida física, y perfectamente puede ser así. En otras sociedades donde esta interacción virtual es todavía más intensa, como es el Japón, ahí las personas llevan una vida en el mundo virtual totalmente diferente a la que es su vida física. Y han escogido, en lugar de ser hombres, ser mujeres, en lugar de ser mujeres, ser hombres, en lugar de ser gordos y incómodos, ser flacos y atléticos, ¿verdad? Es decir, ellos deciden qué características físicas, qué interacciones y cómo las realizan en ese mundo virtual. Y a eso llamamos entonces autodeterminación. Buena parte de mi trabajo de investigación tiene que ver con el desarrollo de ese nuevo derecho que tiene un feo nombre. Se llama autodeterminación informativa, es decir, ¿cómo puedo yo ser ciudadano en esas condiciones cambiantes de un mundo virtual? Donde no importa lo físico, lo que importa son esas interacciones, esos intercambios de información. Digamos, si yo quisiera sintetizar de manera sencilla esto es, ya vivimos en un mundo tecnológico, tenemos derecho como ciudadanos a ser nosotros mismos en ese mundo virtual. Para eso necesitamos dar varios pasos, tanto constitucionales como legales, para que eso sea posible. Lo que no quiero decir es que no esté pasando, ¿verdad? Lo que quiero decir es que desde el punto de vista jurídico venimos detrás de esa realidad. Pero eso le pasa al derecho siempre, es decir, la realidad va por un lado a una gran velocidad y el derecho va muy despacio detrás de esas realidades. Hay como una especie de principio que se desarrolló al inicio de la computación, que es que la velocidad de procesamiento iba a aumentar 2 o 3 veces cada año desde que se desarrolló el primer procesador de datos. Lo que hemos visto es que ese principio, ese teorema, digamos, del procesamiento de información ya no describe la velocidad en la cual se están produciendo los desarrollos. De hecho, hoy un pequeño computador que podemos llamar un teléfono celular, que tiene 2 o 3 núcleos, tiene más capacidad de procesamiento de información que el mainframe más grande que existía en los años 70, solo ese teléfono celular. Entonces, para el ciudadano común y corriente, ¿qué significa eso? Significa que la capacidad de procesamiento de un enorme computador de los años 70 hoy está concentrado en un teléfono celular que nosotros supuestamente usamos para tomar fotos de nuestra familia y para interactuar en las redes sociales. Pero el procesamiento que esa herramienta le ofrece a una persona tiene potencialidades enormes. Hoy día, por ejemplo,
se está pensando ya tecnológicamente no trabajar en una grabación física de los datos, sino inscribir esa información precisamente en los componentes físicos de la materia, como son los átomos. Y eso es una realidad, es decir, lo que necesitamos es simplemente que esa tecnología sea posible y ya en una pequeña platina de sílice o de grafeno, como hoy se ha puesto tan de moda, se puede lograr grabar información incontable, ¿verdad? Si alguno se puede imaginar la información que tiene la Biblioteca Británica, podría caber en un pequeño trozo de esa lámina de sílice en la cual podría, en sus átomos, conservarse toda esa información. Como ciudadano, probablemente esto que yo estoy postulando puede sonar extraño, pero pensemos, por ejemplo, ¿para qué nos sirve a nosotros la identidad física? La identidad física nos permite identificarnos para obtener servicios sociales, para obtener un préstamo, para que alguien haga un contrato con nosotros, nos contrate para hacer un trabajo en concreto, para abrir una cuenta bancaria, y probablemente la identidad física servirá también para obtener una vacuna, etc. Entonces, en el mundo físico, la identidad es, por supuesto, una llave para obtener servicios y también es una llave para poder interactuar con otros. De esa misma manera, la personalidad virtual significaría una herramienta para que un ciudadano pueda interactuar en las redes sociales, pueda interactuar en las múltiples iteraciones que ofrece la Internet, y también le permitiría a un ciudadano común y corriente definirse a sí mismo en ese entorno virtual. Lo curioso, y lo que aquí voy a plantear, que puede ser, digamos, objeto de mucha sorpresa, es que probablemente esa identidad virtual no va a ser ni nada parecido a lo que nosotros tenemos en identidad física. Porque lo primero que se plantea en una identidad virtual es cómo le garantizo yo a ese otro que está allá en otro país, en otra zona horaria, que el Alfredo Chirino que está hablando con él es Alfredo Chirino, ¿verdad? Para eso existen herramientas de identificación criptográfica que permite perfectamente decidir si esa persona que está interactuando conmigo es quien dice ser. Y además que eso que dice que es precisamente correspondiente con su realidad. Entonces ya ahí tenemos una diferencia. Yo no me voy a identificar por mi cara o por los datos en una tarjeta de identidad, sino que me voy a identificar por los datos, por la información que hay mía en un determinado computador o que puede haber precisamente en una relación de orden criptográfico. Para explicarlo de manera, digamos, también muy moderna, ¿verdad? Ahora que El Salvador ha introducido su ley que hace posible el pago de servicios públicos y privados con una moneda virtual como el Bitcoin. El Bitcoin tiene, al mismo tiempo de ser un medio de intercambio, sirve también como un medio de identificación, porque desde que yo tengo digamos, un monedero virtual donde está mi dinero, de esa misma manera yo puedo decidir quién tiene acceso a mi monedero, quién puede pagar desde ahí, quién puede saber cuánta dinero o cuánto movimiento económico tengo yo. Entonces viene algo que es absolutamente nuevo. La identidad virtual le permite al ciudadano por primera vez en la historia decidir él mismo no solo su destino y la forma de su interacción, sino también controlar plenamente quién, cuándo, dónde y bajo qué circunstancias tiene acceso a sus datos personales. Entonces, a mí me parece que este es el momento histórico más importante de toda esa larga historia, desde el susto de Warren y Brandeis con la cámara fotográfica, porque es la primera vez en que un ciudadano realmente tiene el poder tecnológico para definirse personalmente en ese mundo virtual. ¿Qué cuestiones son características de la personalidad virtual que no son de la personalidad física? Bueno, me parece que la primera y la más importante de esa es que por primera vez un ciudadano va a poder decidir
qué se sabe de él o de ella, en un mundo donde lo usual es que haya un intercambio de información. Vamos un poco a la situación que hoy se está discutiendo y que a mí me parece de lo más interesante. Hoy las campañas políticas no se hacen en el mundo físico. Las campañas políticas tienen lugar en las redes sociales. Y en esas redes sociales funcionan principalmente mensajes de odio, funcionan mensajes de mentira, es decir, se plantean hechos como si fueran hechos, pero no son realidades, ¿verdad? Las fake news, todas esas cuestiones en donde trabajamos con realidades que no son ciertas, pero que mucha gente cree, que reproducen, que envían a sus propias redes sociales. Un mensaje de odio se aumenta 30, 300, 3000 veces en pocos segundos conforme, digamos, la mentira sea más grande. Y hoy día los procesos electorales viven de esas mentiras, viven de ese manejo de las redes sociales. Y hay personas que manejan software muy poderoso que le permiten dar un seguimiento para que yo no necesito saber que Alfredo Chirino o Pablo Coni tienen estas o aquellos conocimientos o viven o hacen determinadas cosas. Con solo conocer los datos que de manera absolutamente aleatoria se van generando con su interacción virtual, yo puedo saber que Pablo Coni tiene tales predilecciones de compra, cuáles son sus ideologías, a dónde va, si tiene alguna convicción religiosa, cuál es su convicción política, y con eso, sin saber quién es Pablo en específico, yo puedo perfilar a Pablo y perfilar a Alfredo de una determinada manera ideológica. Eso es un enorme poder que tienen los que observan las redes sociales y es un enorme poder para decidir una elección. Pero puede servir para muchas otras cosas, para controlar la forma en que vivimos, lo que podemos pretender, incluso lo que podemos aspirar a ser como seres humanos. Me parece que hoy la personalidad virtual sería, en primer lugar, una cortapisa a ese control y a esa vigilancia de los grandes hermanos, porque no hay uno solo. Cuando George Orwell escribió esa famosa novela en 1984, él pensó en un gran hermano parecido a un régimen totalitario, ¿verdad? En el caso de Orwell, un comunismo, ¿verdad? Pero hoy en día ese control ya no es de un solo Estado, de un solo vigilante, digamos, sino que hoy se da desde diferentes puntos de vista. Y eso está al mejor postor. Estaba oyendo un programa, viendo un programa de televisión donde se hablaba de la actual campaña electoral en Alemania. Un periodista se infiltró en grupos de agencias que hacen asesoría política y descubrieron que el control de una campaña electoral como la de Alemania cuesta 800.000 euros. Que visto desde el manejo económico que puede tener un partido político, es poco dinero. Pero el poder que $800.000 le dan, o 800.000 euros le dan a un partido político, es poder posicionar el partido y decidir una elección. Eso me parece que es algo muy grave, no solo para la democracia y para el Estado de Derecho, sino también para nuestra libertad como seres humanos. Y creo que la personalidad virtual principalmente le va a ofrecer al ciudadano una independencia frente a esos posibles controles. La posibilidad de interactuar sin ser vigilado, la posibilidad de interactuar sin dejar cookies y rastros en Internet, la posibilidad de ser una persona que decide su futuro económico también a través de esas herramientas. Incluso todos nosotros somos reticentes, Pablo, a que se nos pague con bitcoins, porque en este momento el bitcoin es un registro en un servidor que yo no sé ni siquiera dónde está. Pero el poder económico que ese bitcoin tiene o esa moneda virtual tiene, digamos, en las interacciones económicas que yo eventualmente podría tener en este mundo virtual, son enormes. De esa misma medida, o en esa misma medida, creo que la personalidad virtual va a reconstruir las capacidades que un ser humano tiene para ser ser humano independiente, vivo y autónomo y autodeterminado en este mundo que estamos viviendo. La verdad es que yo he tratado de adaptar este discurso para que quien me escucha vea en esto oportunidades y vea en esto posibilidades personales para su desarrollo individual. Pero al mismo tiempo que digo esto, Internet no es ni mejor ni peor que el mundo en el cual interactuamos físicamente.
Internet es hoy un lugar donde se cometen delitos, donde sujetos están tramando cometer actos terroristas, quieren confundir a ciertas personas para obtener recursos económicos de manera fácil a través de estafas electrónicas, de estafas computacionales. Y eso ocurre todos los días, es decir, Internet es al mismo tiempo un centro de opciones y de posibilidades, pero también de enorme peligro para la vida. Hoy en día, y lo sabemos desde el ataque a las Torres Gemelas, que casualmente estamos celebrando un aniversario de esa terrible tragedia, es claro que hoy en día los grupos terroristas no actúan en el mundo físico, sino que se mueven en el mundo virtual, en lo que se llama la Deep Web o la Dark Web, ¿verdad? Que son denominaciones para esa parte de Internet a la cual nadie tiene acceso, por lo menos normal, ¿verdad? Y que es un lugar en donde los grupos criminales desarrollan su actividad. Por eso hoy en día los legisladores del mundo pretenden poner una regulación a todo ese contexto de Internet donde se dan esas potencialidades. Ahora, ¿qué papel cumple aquí la identidad virtual como una herramienta de protección? Bueno, hoy día estamos expuestos a delitos informáticos porque interactuamos bastante en la forma física que lo hacemos en el mundo físico y tratamos de que eso funcione en Internet. En algunos casos, cuando compramos algo en Amazon, cuando compramos algo en eBay o en cualquier otro centro de Internet donde se ofrecen servicios de compra y venta, ha funcionado bien, pero también se producen en esas plataformas delitos y se cometen, digamos, suplantaciones de identidad, etc. Y la suplantación de identidad es uno de los delitos informáticos más frecuentes. Alguien se apodera de nuestro número de identidad, en Estados Unidos del número de seguridad social, y con eso es suficiente para hacer compras en Internet, para utilizar tarjetas de crédito que no nos pertenecen. Suplantar la identidad significa hoy decir que yo soy Alfredo sin serlo y todo el mundo va a interactuar conmigo de esa manera. Entonces, ¿cómo le puedo garantizar yo a un ciudadano que puede hacer esa interacción de manera segura? La única manera es hacerlo a través de una personalidad virtual que él pueda controlar. Y ojo que no es dejar solitario al ciudadano. Mucha gente está pensando que entonces lo que estamos haciendo es decir, como es tan complicado garantizar lo que pasa en Internet, dejemos que sea el propio ciudadano que controle sus propias interacciones. Y eso es muy grave porque no toda la gente tiene, digamos, una alfabetización digital que le dé el suficiente conocimiento técnico para hacerlo bien, ¿verdad? La mayor parte de nuestros conciudadanos no tiene ese conocimiento técnico. Entonces tiene que haber alguna herramienta que de manera sencilla le provea al ciudadano esa seguridad y esa tranquilidad. Y pienso que eso está a la vuelta de la esquina. Resulta que forma parte, digamos, de todo este desarrollo de los sistemas de minería de datos que sostienen, digamos, toda la estructura de las monedas virtuales, ¿verdad? Ese procesamiento 24/7, los 365 días del año, es una forma en la cual ya hay una plataforma dentro de la cual es posible montar un sistema de personalidad virtual. La gente piensa que estos sistemas que generan monedas virtuales solo sirven para un intercambio financiero, ¿no? Esa es una de sus aplicaciones, pero obviamente existen otros usos que pueden ser igualmente útiles. Hemos visto que en el tiempo reciente, y eso es algo que a este proyecto le interesa observar, es que en varios estados de los Estados Unidos ya se han desarrollado legislaciones precisamente orientadas hacia esto. Nacieron como una forma de regulación de monedas virtuales y se han convertido hoy en herramientas para garantizarle al ciudadano esa personalidad virtual. Las discusiones sobre esto vienen más o menos desde, por lo menos yo que las recuerde, más o menos desde la década de los años 90. Pero los primeros esfuerzos legislativos no se han producido sino hasta hace un par de años.
Así que lo que estamos hablando es de cosas que se están produciendo muy recientemente. Todo esto tiene una enorme potencialidad y por eso mi trabajo, o por lo menos en lo que yo personalmente estoy interesado, es en generar interés en los colegas dedicados al derecho y las colegas, interés por este tema, que me parece que es no solo apasionante, sino que es verdaderamente el futuro del derecho. Hasta que esto no se convierta en una plataforma compartida para todo el mundo, resultaría que habría países en donde hay condiciones realmente para el desarrollo de la personalidad virtual y en otros donde no la hay. La única manera de garantizar, digamos, esa seguridad de que cualquier ciudadano en cualquier lugar pueda compartir esa personalidad virtual requeriría que los países tengan una legislación similar. Entonces, lo que vamos a decir es que para que esto sea posible es necesario que se produzca un fenómeno mundial de tutela, que yo veo, digamos, el momento histórico para que esto llegue. Lo que no veo es que haya suficientes legisladores preocupados por esto. Una parte muy importante del proyecto en el cual estamos trabajando es la observación de los trabajos que hacen los y las legisladoras y legisladores en diferentes países. Un poco para ofrecerle a estos legisladores interesados en estas temáticas regulatorias las herramientas que necesitan para impulsar proyectos legales en esta materia. Y yo lo veo como una parte no solo importante de nuestro proyecto, sino quizá la más trascendente, porque es posible que nosotros motivemos cambios legislativos importantes en América Latina que finalmente incidan en otras partes del orbe. Y sería un bonito, vamos a ver, cambio en las tendencias mundiales que vengan de países, digamos, en desarrollo, regulaciones en esta materia que pudieran motivar a países del primer mundo, como suelen ser llamados, ¿verdad?, a hacer cambios en su legislación. En este momento, por ejemplo, hay movimientos hacia la legislación virtual y la protección de la personalidad virtual en los Estados Unidos. En Europa, ese proceso se ha dado muy lentamente y creo que una comunicación Europa-América en este momento podría generar, digamos, lo que se suele llamar ese momento crítico de crisis que provoque el cambio legislativo. Pero esto no va a pasar rápidamente y creo que si hay un tema urgente hoy es que esto se dé. Y generar conciencia en los políticos cuando hay otras urgencias. Ustedes probablemente me podrían preguntar, bueno, lo de la personalidad virtual suena como muy interesante, casi de ciencia ficción, pero nos surgen otros temas, vacunación en la pandemia, salir de la pobreza a la que esta pandemia nos ha llevado, etcétera. Sin duda tienen mayor prioridad, pero yo creo que estas cosas pueden ir de la mano. Y yo creo que muy probablemente el desarrollo de las monedas virtuales ha demostrado claramente que podemos pasar de un momento del control de instituciones bancarias y financieras, principalmente estatales, pero también privadas, a un proceso en donde sean los propios individuos los que controlen el desarrollo de la economía. Y muy probablemente si eso se dé, que se dé una especie de, voy a inventar un término, una habilitación para el control financiero de los ciudadanos, esto probablemente va a provocar una revolución en el desarrollo de las economías del mundo. Y cuidado, si no, podría ser la oportunidad para que la ciudadanía misma sea la gestora de su futuro económico. No hace mucho tiempo se hablaba de que esa independencia se iba a producir si los estados le daban a los ciudadanos un salario mensual básico, ¿verdad? Que todos lo recibiéramos tan solo por ser ciudadanos. A mí me parece que eso es muy bueno visto desde el control estatal. Pero ¿qué tal si somos nosotros los ciudadanos los que decidimos cómo, cuándo y cuánto dinero podemos generar precisamente desde nuestra propia creatividad y desarrollo individual? Creo que eso podría proponer una interesante propuesta de cambio
a lo que en este momento es solamente un sueño. La esperanza de que estos ciudadanos y ciudadanas empoderados tecnológicamente y con herramientas para ser personas también en un entorno virtual, podrían traer un cambio muy importante a las economías del mundo. Y hay miedo de eso. Hace poco aquí mismo en Costa Rica el Estado dijo no vamos a entrar a regular todavía las monedas virtuales, no creen que vayan a tener mucho impacto, pero cuando lo tengan van a entrar a regular, ¿verdad? Y esa regulación podría llevar al traste a muchas de las cosas que se podrían hacer con las monedas virtuales. No solo observando lo que ya está pasando con varios países en relación con sus preocupaciones legislativas, sino también porque este proyecto que están haciendo en Costa Rica de la mano de todas estas iniciativas de las que estamos hablando y de las que se han consignado en estas mismas entrevistas y charlas, creo que hay más que una esperanza de que esto no sea un sueño, sino de que sea el inicio de un camino seguro, claro y sólido, orientado hacia no solo a la legislación, porque ustedes podrían decir es que él es abogado, está interesado en tener leyes y probablemente que esas leyes garanticen una situación que está hoy. Desgraciadamente esta temática es que yo les puedo decir, el tema está configurado de esta manera hoy, pero podría estar configurado de otra manera dentro de un mes o 2 meses. Basta con que cambien los estándares tecnológicos con los cuales estamos conversando. Entonces, eso hace que el control legislativo y la creación de normas nunca sea suficiente para crear las condiciones para que esto se dé. Para que esto se dé necesitamos más bien no la legislación, sino el empoderamiento de los ciudadanos, la creación de confianza y por supuesto dar herramientas para que esto sea sencillo, para que esto sea fácil y sea comprensible para todos los ciudadanos. Me parece que lo que estamos haciendo es único en Costa Rica y en el mundo, porque estamos logrando, por vía de una relación absolutamente virtual, que muchas personas con muchas potencialidades, con muchos conocimientos y mucha experiencia muy variada y muy diversa, pongan en común esas experiencias y construyan por primera vez un proyecto que tiene como objetivo empoderar al ser humano, empoderar al ciudadano en una época donde esos empoderamientos resultan cada vez más difíciles. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, al mismo tiempo que ha generado comunicación, genera desconfianza. Nosotros tenemos una plataforma donde nosotros interactuamos, no nos conocemos, no sabemos quiénes somos, pero inmediatamente todos compartimos nuestra experiencia, nos convocamos a veces físicamente, pero la mayor parte de las veces nuestras interacciones son virtuales. A mí me parece que la propia experiencia de este proyecto está enseñando de que hay otras formas posibles en que nosotros podemos construir un proyecto que puede ser, digamos, la esperanza para cambiar incluso la forma en que vamos a producir democracia en una sociedad tecnológica. Me parece que esa forma en que está trabajando este proyecto y las cosas que estamos produciendo y lo que va a generar a muy corto plazo demuestran el poder que tienen estas iniciativas en el mundo digital. Muchas gracias a ustedes, muy amable.